Paso, paso. ¿Es más libre el deseo en la ciudad o en la corte? La ciudad bulle de movimiento, anonimato y oportunidades. En cambio, la corte impone normas estrictas, jerarquías y vigilancia constante. Este contraste no solo define estilos de vida, sino también cómo se vive el deseo. Espontáneo y fugaz en la ciudad, calculado y reprimido en la corte. ¿Dónde se es más auténtico? ¿Dónde se finge más? En la ciudad, el deseo se manifiesta sin filtros. La velocidad, el anonimato y la diversidad permiten explorar sin rendir cuentas. Las relaciones son más efímeras, pero también más sinceras. En la corte, el deseo se disfraza de protocolo. Todo se negocia, se oculta o se transforma en intriga. El amor se convierte en estrategia y la pasión en peligro. ¿Qué es más peligroso? ¿La libertad o la represión? La moral urbana es flexible. Cambia con la moda, con las redes, con la calle. Lo que ayer era escándalo, hoy es tendencia. En la corte, la moral es un corsé, rígida, heredada, vigilada. Pero esa rigidez genera hipocresía. Se predica una cosa y se practica otra. En la ciudad, al menos, la contradicción es pública. En la corte, se esconde tras abanicos y sonrisas. La ciudad permite reinventarse. Puedes cambiar de nombre, de trabajo, de identidad. El deseo se convierte en motor de transformación. En la corte, el pasado te define. Tu apellido, tu linaje, tu rol. El deseo debe adaptarse a lo que se espera de ti. No hay reinvención, solo actuación. ¿Qué pesa más? ¿La libertad de ser o la seguridad de pertenecer? En la ciudad, el deseo se alimenta del caos. La música, el tráfico, los cuerpos, todo vibra. Es un deseo inmediato, sin promesas. En la corte, el deseo es silencioso, contenido, casi ritual. Se expresa en gestos mínimos, en palabras medidas. Pero esa contención lo hace más intenso, más peligroso. ¿Qué deseo es más real? ¿El que se grita o el que se calla? La ciudad es el reino del individuo. Cada uno busca su camino, su placer, su verdad. La moral es personal. En la corte, todo es colectivo. Se vive para el linaje, para el rey, para la imagen. La moral es pública. El deseo individual debe ceder ante el deber. ¿Qué es más ético? ¿Seguir tu deseo o cumplir tu rol? En la ciudad, el deseo se mezcla con el consumo. Se desea lo que se ve. Cuerpos, objetos, experiencias. Todo está a la venta. En la corte, el deseo se mezcla con el poder. Se desea lo que no se puede tener. Un título, una mirada, una alianza. Ambos mundos comercian con el deseo, pero con monedas distintas. ¿Cuál es más caro? La ciudad permite el escándalo. Se olvida rápido. La corte no perdona. Un desliz puede arruinar generaciones. Por eso, en la ciudad se arriesga más. En la corte, se calcula más. Pero ambos espacios están obsesionados con el deseo. Solo cambia la forma de gestionarlo. ¿Qué es más valiente? ¿Vivir el deseo sin miedo o dominarlo hasta hacerlo invisible? En la ciudad, el deseo puede ser colectivo. Marchas, fiestas, movimientos. Se comparte. En la corte es solitario. Cada uno guarda su secreto. La ciudad celebra el cuerpo.
La corte lo esconde bajo capas de tela y normas. Pero en ambos lugares, el cuerpo es campo de batalla. ¿Dónde se vive con más intensidad? ¿En la exposición o en el secreto? La ciudad es ruido, velocidad, cambio. La corte es silencio, lentitud, tradición. El deseo en la ciudad se adapta al ritmo frenético. En la corte se cuece a fuego lento. Pero ambos pueden ser igual de intensos. Solo cambia el tempo. ¿Qué deseo es más profundo? ¿El que arde rápido o el que se mantiene en secreto durante años? En la ciudad, el deseo puede ser transgresor. Rompe normas, desafía lo establecido. En la corte, el deseo se vuelve conservador. Busca estabilidad, alianzas, permanencia. Pero ambos mundos usan el deseo como herramienta. En uno, para liberarse. En otro, para ascender. ¿Qué es más revolucionario? ¿Desear sin límites o usar el deseo para conquistar el poder? La ciudad permite el anonimato. Puedes desear sin ser visto. En la corte, todo se observa. Cada gesto tiene testigos. Eso cambia la forma de desear. En la ciudad se actúa. En la corte se insinúa. Pero en ambos casos, el deseo busca escapar de la mirada ajena. ¿Dónde se es más libre? ¿En la multitud o bajo la mirada del rey? En la ciudad, el deseo se mezcla con la urgencia. Todo es ahora. En la corte, se mezcla con la espera. Todo es después. Pero ambos generan ansiedad. En la ciudad, por no llegar. En la corte, por no poder. El deseo nunca está satisfecho. Solo cambia el escenario. ¿Qué es más frustrante? ¿Tenerlo todo al alcance o no poder tocarlo nunca? La ciudad es el espacio del deseo plural. Hay mil formas de amar, de vivir, de sentir. La corte impone una sola forma. La oficial, la aceptada. Pero incluso allí, el deseo encuentra grietas. Se filtra en cartas, en miradas, en silencios. La ciudad grita. La corte susurra. Pero ambos mundos están atravesados por el mismo fuego. Solo cambia el volumen. En la ciudad, el deseo puede ser efímero, pero también honesto. No hay tiempo para fingir. En la corte, el deseo es duradero, pero lleno de máscaras. Se desea lo que conviene, no lo que se siente. Pero ambos espacios revelan algo esencial. El deseo siempre encuentra caminos, incluso en los lugares más vigilados, donde se ama con más verdad. La ciudad y la corte son espejos opuestos del alma humana. Una celebra la libertad, la otra el control. Pero ambas están marcadas por el deseo y la moral. No hay un lugar más puro que otro. Solo formas distintas de lidiar con lo mismo. El anhelo de ser, de amar, de pertenecer. ¿Y tú? ¿Dónde crees que el deseo es más verdadero?